Hola, mi nombre es Oscar Ravelo y yo ayudo a empresarios y dueños de negocios a digitalizar sus negocios, crear sistemas de atracción de nuevos clientes utilizando marketing digital y aprovechar toda esa generación de nuevos clientes y automatizarla, implementar inteligencia artificial. En otras palabras, te ayuda a que adaptes tu negocio a cómo funcionan los negocios en esta nueva era. Oscar, ¿cuándo llegaste a Estados Unidos? Bueno, yo llegué en el 99 aquí a Estados Unidos, de Venezuela, a los 18 años. ¿Y cómo Eh, fue tu comienzo en este país, tu comienzo laboral? Ya, bueno, imagínense un muchacho de 18 años saliendo del liceo. También fue una historia particular porque yo estudié en un internado militar y cuando salgo a la calle era como algo totalmente nuevo para mí. Y bueno, lo hice en Venezuela y tuve la oportunidad de venirme a unos meses de haberme graduado y básicamente empezó mi historia aquí como un muchacho que nunca había trabajado, hijo de papá y mamá, encerrado a experimentar eso nuevo, como todo el mundo. Vine a buscar trabajo en cualquier tipo de trabajo y de verdad que fue una experiencia sumamente maravillosa y ese cambio de ser un niño a trabajar, a valerme por mí mismo y todo eso, de verdad que fue súper valioso. Al principio, como todo, hubo muchos trabajos que yo no valoré y me di cuenta de la inmadurez y lo que era en aquel momento, pero me ayudó a que cuando conseguí un trabajo realmente que me dieron la oportunidad, ya la vida me había preparado para valorarlo y entré con muchísima gratitud y de ahí todo empezó a cambiar. Ese ¿Y, fue mi primer trabajo fijo, como y cuál decir. fue, en qué consistía ese primer trabajo? Bueno, yo trabajé en una pizzería, en un restaurante, empecé haciendo de todo. Este, y bueno, y ahí aprendí a cocinar, a cómo funcionaba el negocio de los restaurantes. De verdad que me dieron la oportunidad, una familia de hermanos, nos hicimos súper amigos y bueno, yo terminé siendo el manager de la tienda, de lavar platos, a aprender cómo manejar todo eso y me decían el menor, porque yo era el más jovencito de todos los que trabajaban ahí. ¿Cuántos años tenías ahí en ese? 20 años, Muy joven. básicamente, sí. Este, ¿Y ahí estuviste cuánto tiempo? Ahí estuve como unos 2 años y ahí empezó mi emprendimiento por primera vez. So, ahí yo trabajaba 5 o 6 días a la semana y de verdad era un trabajo que disfrutaba, pero sí, se trabajaba 14 horas al día. Muchísimo. Sí, entonces ahí mismo conocí a otra persona, me comentó de otro trabajo y bueno, y así uno va poco a poco conociendo y viendo otras opciones y bueno, así empezó mi emprendimiento allí. ¿Y en qué consistía tu emprendimiento? Bueno, no tiene nada que ver, pero con lo que hago ahora, en aquel entonces, yo atendiendo a uno de los que atendíamos en la pizzería, eh, yo lo veía siempre, él me dice, hey, ¿qué es lo que tú haces? Y él me dice, no, yo trabajo y manejo carros. Y en esa conversación me dijo, no, ayer me fue más o menos, hice como 600, $700. Y yo, ¿qué? ¿En un día? ¿En una noche? Sí. ¿Cómo hace eso si yo hago eso aquí trabajando 7 días, 5 días? Y 14 horas. Sí. Entonces, ahí empezó todo, ¿eh? ¿Y qué tienes que hacer para hacer lo que tú haces? ¿Cómo funciona? Y bueno, todavía hay que estudiar para tener unas licencias aquí del condado para poder manejar, tener una licencia y todo eso. Hablé con los dueños de la pizzería y les comenté los planes que tenía y ellos me dijeron, bueno, Oscar, si es para mejorar, dale, te apoyamos
no queremos que te vayas, pero si es algo bueno para ti, vamos a hacerlo. Y entonces, bueno, tuve su apoyo y súper chévere y allí empecé. Entonces empecé a manejar y después aprendí un poquito de eso, compré un carro, compré otro, los alquilaba y así empezó el emprendimiento. Ah, ¿cuántos taxis llegaste a tener? Eh, tres, tres. Ah, muy bien, y muy joven, a muy temprana edad. Sí. Y bueno, y ahí, así como conocí a alguien en la pizzería que me ayudó, mi hermano también entró en eso conmigo y, me orientaba mucho. Conocí a otra persona que hacía bienes y raíces y igual fue, ¿qué hace? ¿Cómo funciona? Y bueno, igual empecé a estudiar bienes y raíces y todo eso y saqué mi licencia y esa fue mi transición del taxi a los bienes y raíces. ¿Cuánto tiempo estuviste con los taxis? Como 2 años. Ah, luego sacaste la licencia de Realtor y empezaste a trabajar en Sí, eso. después saqué la licencia de Realtor y empecé a trabajar en eso. Ahí también me di cuenta y aprendí que, espérate, el real estate es súper chévere y bonito, pero realmente quien manejaba y quien controlaba las transacciones era el que daba los préstamos, el mortgage broker, el lender y todo eso. Y ahí empecé a estudiar y aprendí y me hice mortgage. Entonces ahí tenía los dos y ahí fue cuando realmente empezó a despegar todo. Porque Realtor y Real Estate hay muchísimas personas. En cada familia hay, pero quien haga los préstamos y eso no era de esa manera. Pero o sea que ganabas comisión por la venta y por el préstamo. Exacto. Después yo abrí mi propia compañía, me convertí en correspondent lender, como tenía la licencia como Bank of America y traíamos oficiales de préstamo, teníamos la compañía de real estate, teníamos Realto que trabajaban con nosotros y de verdad que una experiencia súper, súper chévere y bonita. Hasta que Hubo un boom de ventas sí, este, hasta que llegó eh, la crisis del 2008. hipotecaria del 2008. Oh, Imagínate un muchacho que lo tenía todo y pensaba que todo iba a durar para siempre. Nunca vi ni me previne de lo que había pasado, de lo que pasaría. Y entonces ahí te tocó reinventarte. ahí perdí todo, la compañía, todas las casas, 12 casas, o sea, de verdad que eso fue algo súper, súper, Traumático. sí, fue algo como que súper inesperado, aunque estaba como avisado, pero yo pensé que iba a durar para siempre y no, de verdad que nunca me preparé. Allí nos tocó como a todo el mundo adaptarse a lo que había y bueno, y ahí fue cuando cambié de hacer préstamo hipotecario y vender casas, nos refugiamos en la industria de los bienes y raíces, pero de vacaciones, tiempos compartidos. No sé si sabes lo que son timeshare. Sí. Bueno, entonces eh, empezamos a vender eso, que era lo que realmente se estaba vendiendo. Era una propiedad mucho más económica y se estaba vendiendo era a personas extranjeras y todo eso. Pero allí nos dimos cuenta de que teníamos todo para vender, teníamos el producto, teníamos los vendedores, pero no teníamos a quién venderles. ¿Y eso lo hacías con la misma licencia de real estate o una nueva licencia? Sí, ¿no? Con la Ah, ok. misma licencia de real estate. Después sacamos otra que era una licencia de vendedores de vacaciones, un seller of travel se llamaba. Entonces, unimos las dos y estábamos trabajando en eso. Pero ahí el problema llegó cuando nos damos cuenta de que, espérate, ya tenemos todo, pero ¿a quién le vendemos? Con el real estate, con el mortgage y todo eso, yo no sabía mucho de lo que era publicidad, marketing ni nada de eso. Porque era sumamente fácil hacerlo. Todo el mundo era de boca a boca, networking y funcionaba de esa manera.
Y las redes no tenían en ese momento tanta relevancia como ahora. No, en aquel entonces el internet y todo eso no funcionaba como ahora. No existía Facebook, Instagram, nada de eso. Pero allí nos dimos cuenta de que necesitábamos traer familias para poderles vender las vacaciones y los tiempos compartidos. Entonces ahí por primera vez me enfrenté con que tenía que aprender a atraer familias, atraer clientes para el negocio que teníamos. Y ahí empezó mi emprendimiento con lo que era publicidad, marketing. Y como todo, por primera vez no lo manejas, no lo conoces y tienes que dar el primer paso. Y yo empecé poniendo radio, televisión, haciendo flyers, haciendo network de personas que nos refirieran personas, OPC, de todo eso. Pero te cuento que mi primera vez que invertí en radio me costó como $30, un minuto de comercial. Y ahora recapitulando todo, me recuerdo que nosotros invertíamos $12,000 por un minuto de comercial con Don Francisco en Imagínate. Sao Giga. Y hacíamos 3 minutos al día. O sea, en 3 minutos invertía $36,000 en publicidad. Pero todo empezó al principio invirtiendo $30 y venciendo todas esas etapas. Entonces, bueno, eso fue lo que me enseñó y me ayudó a aprender a trabajar con publicidad y hacer marketing de respuesta directa. ¿Y hiciste algún curso, tienes algún certificado o es empírico? Eh, en realidad yo hice muchos cursos y certificados, pero como era tecnología y es marketing digital, eso va como separado de lo que es la educación tradicional. O sea, va tan rápido que Sí, las universidades y los colegios no les da tiempo de ir a la vanguardia. exacto. Entonces, siempre era con las personas, con coaches, mentores y con personas que realmente lo estaban haciendo. En aquel entonces empezó a ponerse en auge el internet, empezaron la publicidad digital, entonces, pero ya conocía la tradicional, lo que era radio, televisión, revistas, eventos, todo eso y allí fue donde me tocó aprender de la parte digital y unir todo eso. ¿En qué año fue eso aproximadamente? Y mira, eso fue 2009, 2010, más o menos 2011. Nosotros vendíamos paquetes de vacaciones a nivel nacional por teléfono y teníamos operadoras, un call center. Nosotros poníamos la publicidad en radio, televisión, recibíamos las llamadas y en aquel entonces, por primera vez como el internet y Google se hizo posible, me permitió sacar mi negocio a internacional. Entonces creamos unas páginas web en aquel entonces y empezamos a vender a Colombia, Argentina, Venezuela, Chile a través de internet. En ¿Cuántas el, personas trabajaban en el call center en el call aproximadamente? center nosotros éramos como 80, como O sea 80 que personas. creció mucho la compañía. Sí, empezamos poquitos, empezamos con 5, 10, 15 hasta que hicimos, o sea, diferentes salones, ya había managers, ya se convirtió en algo súper, súper bonito. Y ¿Y qué bueno, pasó con la compañía? estaba empezando la crisis hipotecaria y poco a poco fue creciendo, creciendo y tocando otras industrias. Hasta que llegó el punto de que tocó a todo el mundo. Entonces las personas dejaron de comprar. Todo el mundo estaba como en recesión. Entonces ya ponías una publicidad y ya no recibías las mismas llamadas, ya no hacías las mismas ventas. Entonces todo cambió y dejamos de operar porque no estaba haciendo ya negocio ni profitable, pues. Sí. Pero en aquel entonces, como un negocio paralelo, nosotros habíamos creado y comprado dos negocios como unas tiendas de películas, como blockbusters Sí. pequeñas. Básicamente no sabía mucho de lo que era estudios
geográfico para dónde montar un negocio o algo así, pero los montamos y fueron negocios que fueron paralelos. Recuerdo que en esos negocios vendíamos $50 al día, algo así, empezando. Y bueno, fíjate cómo es la vida. Después que llega esa recesión que todo el mundo básicamente Se vio afectado. dejó de gastar, esas dos tiendas de video se convirtieron en una solución para ese entonces, porque las personas ya no salían a un restaurante el fin de semana y gastaban $500 con toda la familia, sino que iban y alquilaban unas películas y invertían solo $40, $50 y con eso resolvían. Y entonces eso se convirtió en una solución y ahí fue donde concentramos toda la energía en ese momento. Pero no sabía, como te dije, de estudios de marketing, demográfico, del ni nada así. público. Y una de las tiendas está en un sitio súper escondido. Entonces, a mí me tocó decir, ok, si yo paso este sitio a una avenida principal o a algún sitio donde pase muchísima gente, la renta costaba 6 veces más de donde yo estaba. Entonces... Pero ibas a vender también mucho más. Hipotéticamente sí. Sí. ¿Ok? Pero allí me tocó decidir, ok, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí? Y ahí yo dije, bueno, ¿qué garantía tengo yo de que si yo me voy allá voy a vender más, a pagar más? Porque la renta en donde yo estaba eran $2,000 y si me iba a la principal eran $8,000. Entonces, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo, en vez de invertir esos $6,000 de más, cómo yo puedo empezar a hacer publicidad para atraer a las personas. Y ahí empecé a adaptar lo que conocía de marketing de respuesta directa por teléfono y todo eso, pero ahora hacer que las personas tomaran su carro, que llegaran a mi local y que abrieran él. Y ahí empecé a utilizar ya las redes sociales, la publicidad local y todo eso, y convertirlo en digital, cupones. En ese entonces fue súper bonito y bueno, y construí un negocio súper rentable y que perduró por mucho tiempo. Pero como todo, la tecnología va avanzando a pasos agigantados y llegó Netflix y llegó Netflix con en aquel entonces eran unos sobres donde metías las películas por correo y los mandaban. En aquel entonces todavía no existía el ver películas por internet, el streaming ni nada de eso. Pero ellos llegaron cambiando el concepto de esa industria. Exacto. Fueron súper pioneros en eso. Y allí también me tocó adaptarme y ver qué es lo que podía hacer, qué íbamos a hacer. Entonces me topé con el que tengo que salir a ver qué podía hacer. Y como a mí me gustaba la tecnología y sin darme cuenta había muchas cosas en mi pasado como niño y como todo que siempre me han hecho estar como a la vanguardia de la tecnología y viendo lo nuevo, adaptándolo a lo viejo y viendo cómo adaptar algo de esta época a lo que viene. Y bueno, ahí me di cuenta de que, espérate, las personas no van a dejar de ver películas ni de sentir esas emociones, porque en esa hora y media te transportas y sientes emociones que no vives en tu día a día. Lo que iba a cambiar era la manera de cómo lo consumí. Entonces, yo me di cuenta de que mi negocio de una u otra manera tenía un tiempo de caducación y sentía como que si seguía era como nadar contra la corriente de un río, que nunca le iba a ganar. Entonces, en un punto de eso, una de las epifanías fue que me di cuenta de que nunca iba a ganar esa corriente y que lo más inteligente era como montarme sobre esa corriente, sobre una tabla y salvarte.
y hacer que esa corriente me llevara y que a lo mejor me llevaba a un mar. Y en realidad eso fue lo que pasó. Yo empecé a buscar opciones, ¿cómo hago para llegar a las casas de las personas? Y básicamente empecé a desarrollar y a ver qué podía hacer con el internet y la tecnología. Paralelamente a ese, Netflix lo estaba haciendo por su lado. Pero bueno, por supuesto, esto era Oscar, sacó una idea de su cabeza y Netflix era otra cosa. Pero bueno, ahí contraté ingenieros y creamos un software, servidores. La idea era que lo que yo tenía y el contenido que yo tenía en las tiendas pudieran verlo mis clientes en su casa y que pudieran alquilarla a través de un aparato o algo así utilizando internet. Y bueno, y ahí creé una cajita que se llama Divox Pro, contraté ingenieros de software, ingenieros de hardware, y bueno, y lancé ese emprendimiento, que básicamente la idea al principio era cambiar a las personas que eran miembros de las tiendas de video a estos aparatos y que en su casa pudieran ser siendo miembros y que podían escoger allí la película que quisieran ¿Y o lo cómo que te fue quisieran. con ese proyecto? Bueno, eso fue, imagínate sacar algo que tuvieras en tu cabeza Y hacerlo realidad. y hacerlo realidad. Aprendí muchísimo, perdí mucho dinero contratando ingenieros. Me di cuenta también de que en aquel entonces eh, uno buscaba talentos que uno conociera alrededor de nosotros, pero en aquel entonces me dio la oportunidad de salir al mundo a través de internet a conseguir Alguien talentos de la India. en diferentes sitios. Y contraté gente de la India, Bangladesh, de China, de Latinoamérica. Y como todo pensaba que nos entendíamos, que me entendían, que me decían, yo entendiste, y yo sí, ellos sí, señor. Y yo pensaba que sí, que me habían entendido y la realidad es que No. todo fue eso fue tremendo aprendizaje. Pero también tuve la suerte de conseguir personas súper talentosas que de otra manera no lo hubiese podido hacer. Entonces, bueno, todas esas cosas son lo que te van formando y que van creando realmente quién tú eres y tu historia, pues, y todo lo que vas viviendo. En aquel entonces, 2016, ya saqué el proyecto y precisamente me invitaron a una conferencia en Colombia que se llamaba Maestros de Internet y allí me invitaron a que hablara de eso que yo había hecho. Y hice una pequeña presentación que se llamaba El último dinosaurio vivo, porque mis tiendas de video se convirtieron como en membresías y como lo hacía, utilizaba el marketing digital, utilizábamos mensajes de texto que en aquel entonces era una novedad, Sí. Manteníamos a la gente allí súper chévere, Conectada. conectada, y surgió lo de Divox Pro, que fue y entonces bueno, ellos querían que yo contara la historia de las tiendas, porque en aquel entonces ya todas habían cerrado, Blockbuster y todo eso ya. Y allí un inversionista de Perú se enamoró de la historia del proyecto y me propuso comprar Divox Pro y de verdad que yo lo vendí Pensarlo sin mucho. pensarlo, porque no era tan fácil el que te metas con hardware, un aparato electrónico, después con software, que es lo que llevan esos aparatos para que funcionen, más el stream, o sea, eran muchas cosas, más el servicio al cliente, más soporte, más la innovación. De verdad que llegó un punto de que yo dije, ¿sabes qué? Ya, yo creo que si Dios me está poniendo esta oportunidad, y lo hice. Y la vendí. Entonces, después de eso vendí las tiendas. Y allí empezó básicamente como un nuevo capítulo. ¿Y ahora qué hago?
ahí me di cuenta de que lo que yo pensaba que todo emprendedor o todo dueño de negocio conocía, cuando yo salgo a la calle me di cuenta de que no era así, de que no todos los dueños de negocios sabían cómo atraer nuevos clientes, sabían cómo utilizar la tecnología a su favor en sus negocios, no sabían cómo hacer marketing ni publicidad, mucho menos marketing y publicidad digital, cómo unir todos esos procesos. Y bueno, y personas que eran miembros del video y todo eso, que eran empresarios, uno de esos me dijo, Oscar, ¿cómo tú haces para tener la tienda siempre llena y que yo vengo? ¿Tú crees que me puedes ayudar en mi negocio? Y así empecé, ayudando y asesorando a uno de los miembros del video. Y ahí me di cuenta que eso era una oportunidad. Y ahí surgió My Marketing Dream Team y ahí empezó mi emprendimiento con mi agencia de marketing digital. O sea que ya llevas Desde ese entonces ya, 8 años, más o menos. ya son 8 años dedicado a esto. Pero todo viene desde antes porque... Claro, la experiencia. Sí, sí. Porque para llegar a que la gente fuera a la tienda de video, yo tuve que hacer campañas publicitarias, crear embudos de conversión, páginas web, funnels. En aquel entonces era algo súper innovador. Ahora es algo que ya se conoce mucho en el lenguaje y todo eso. Pero bueno, sí, todas esas cosas son lo que te hacen y que te hacen ser quien eres en este momento. Oscar, si tuvieras un consejo para darle a alguien que esté en la lucha o en ese momento en que su emprendimiento no está funcionando, ¿qué consejo le darías? Mire, le diría que la perseverancia es un elemento indispensable en esto y que el camino hacia el éxito puede ser en subida, pero cuando lo ves más de cerca, esa subida tiene bajadas, tropiezos, bajadas. Y ahí está la diferencia en seguir y que te des cuenta de que no es algo que no lo has hecho en el pasado. Date cuenta cuando has tenido alguna situación que has salido y que lo has superado. Eso es evidencia de que se puede y que hay que seguir con constancia. Yo creo que la vida nos los puso. Cuando nosotros empezamos a caminar, en algún punto nos caímos, pero nos volvimos a levantar, nuestros padres o quien nos estaba ayudando nos ayudaba y volvíamos y mira, lo lograste. Aquí estamos. Así, aquí estamos. Entonces es algo que es una de las cosas principales. Y la otra es que no hay nada seguro. Hay dos cosas que son seguras en la vida. Una, que todos algún día vamos a partir de este mundo. Y la otra es que siempre van a haber cambios. La diferencia es cómo tú abrazas los cambios y cómo te adaptas a ellos, cómo tú lo tomas. Oscar, yo quiero darte las gracias por habernos dado la oportunidad de escuchar tu historia, una historia súper interesante donde nos das ejemplo de la perseverancia que has tenido, las veces que te has reinventado, las veces que te caíste y te levantaste. Realmente te felicito y te admiro mucho. Dale, no, gracias a ti por la invitación y lo bonito de todo esto es que cada historia tiene su antes, su después, su presente y va a tener otro futuro. Compartámoslas y aprendamos de cada uno. Sí, cada historia es una enseñanza. Así es. Bueno, gracias. No, a ti.